Os voy a comentar en un par de presentaciones el estudio de dinamización de procesos participativos aquí en esta parte de Guadalajara, empezando por un encuadre territorial y ecológico para comprender la importancia que tiene la ordenación del territorio a la hora de encuadrar este proceso participativo. Como sabéis, estamos en el cuadrante noroccidental de la provincia. El Parque Natural del Río Dulce, que está aquí al sur de Sigüenza, justo al sur de Sigüenza, forma parte de un corredor ecológico. Lo podéis ver ahí dentro del recuadro del círculo morado del mapa. Es un corredor ecológico que une la Sierra Norte de Guadalajara a la Sierra de Ayllón con la Sierra del Alto Tajo. El concepto clave desde el punto de vista de biólogo, de ecólogo, a la hora de plantear un proceso de participación social en el mundo rural es el mantenimiento de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas agrarios, de los agrosistemas. Los ecosistemas mediterráneos llevan coevolucionando con las sociedades humanas desde hace milenios y cualquier investigación de cualquier departamento de ecología de cualquier universidad lo que está estableciendo es que el pico máximo de biodiversidad y de funcionalidad ecológica que nos proporciona un ecosistema está asociado a los usos extensivos que se dan en ese territorio. No hace falta. Vale, muchas gracias. En esa campana de Gauss podemos ver en uno de los extremos el abandono rural y en el otro de los extremos la intensificación rural. Ese fenómeno bipolar de abandono y de intensificación es a lo que nos han conducido las políticas agrarias de la PAC en las últimas décadas. Y son precisamente los dos extremos que menos biodiversidad y servicios y bienes ecosistémicos a las sociedades rurales proporcionan. Nos hemos situado en el peor de los extremos. Desde un punto de vista ecológico, volver a unos usos moderados de perturbación de los ecosistemas, a la ganadería y la agricultura extensiva, nos situaría, en términos ecológicos, en un aumento de los bienes y servicios que los ecosistemas hacen gratis por las sociedades humanas y donde nos ponemos en una situación, en una posición de sostenibilidad. Esto es imprescindible en cualquier ecosistema y es especialmente productivo en un ecosistema mediterráneo donde, insisto, las sociedades humanas llevan milenios coevolucionando con los sistemas naturales. Dicho esto, hacer otro apunte más en clave de ordenación del territorio para acabar de encuadrar bien la problemática y luego ya pasar a cuestiones directamente sociales. Tradicionalmente, la política de ordenación del territorio, especialmente con la protección de espacios naturales, ha sido un modelo de blanco y negro, donde hay unos pocos espacios islas protegidos, donde se prohíbe todo, insertos en una matriz territorial donde se permite todo. Es un modelo en blanco y negro. Esto, en términos ecológicos, no funciona para nada, porque acaban convirtiéndose los espacios naturales en zoológicos gigantes, ya que no se permite la conectividad ecológica entre estos parques. El caso de los linces en Doñana, donde el lince que nace e intenta buscar otro territorio muere atropellado por las 500 autopistas que hay alrededor del parque, pues podría ser paradigmático. En la creación de corredores ecológicos alrededor de estos parques naturales no llega a ser tampoco efectivo si no se tiene en cuenta la matriz territorial, que es sobre todo agraria o agrosilvopastoral. Lo que vemos en amarillo, esa matriz territorial en la que están insertos los parques naturales o las figuras protegidas, es donde está la clave para asegurar la conservación de lo que hay dentro de los espacios. Si no abordamos la problemática de agricultores, ganaderos, de las pequeñas explotaciones forestales, por muchos espacios protegidos, blindados y con buenos presupuestos que tengamos, no garantizaremos la conservación de la biodiversidad ni la funcionalidad ecológica. La clave está en la matriz territorial agroganadera que envuelven los espacios protegidos. Dicho esto, hecho este encuadre, me gustaría pasar a comentaros las fases que estamos haciendo en el proceso de investigación, acción, participación aquí en la comarca de Sigüenza, concretamente en los municipios del Parque Natural del Río Dulce. Lo abarcamos en tres fases, una fase de diagnóstico, una de evolución y otra de programación con la sociedad civil de ese territorio. Para el diagnóstico lo que hemos hecho son entrevistas grupales o individuales, entrevistas semiabiertas a diversos actores del territorio. Hemos hecho sociogramas, que es una herramienta de investigación social que os voy a explicar ahora, y luego una sistematización de la información. Los sociogramas es una herramienta muy buena para dinamizar y conocer la población local
y las dinámicas de afinidad o de conflicto que hay en cada sociedad local. Nos han servido para conocer la realidad de cada pueblo, para conocer qué partes activas de cada pueblo hay y qué alianzas susceptibles se pueden realizar dentro de cada localidad. También conocemos las relaciones de conflicto que hay y qué personas o grupos de personas pueden hacer de puente o de nodo de cara a neutralizar esas relaciones de conflicto a la hora de implementar una estrategia de desarrollo rural participativo. El flujograma es otra herramienta que estamos utilizando también de investigación social. Es una doble matriz. En ella organizamos los elementos que la sociedad local nos cuenta en los talleres o en las entrevistas. Esta, por ejemplo, es de los problemas de la ganadería dentro del Parque Natural de Río Dulce. Con los 7 pastores del Parque Natural, una tarde que nos reunimos, ubicamos dentro de esta matriz, por organización, económicos, de medio ambiente o de formación, donde ellos, desde su posición vivencial y experiencial, no desde la nuestra de unos universitarios que venimos de una facultad, sino de la suya, de su día a día, colocan estos problemas con sus propias palabras y los situamos en el segundo eje, en el vertical, donde ubicamos la resolución de los problemas. Veis que pone cercano, medio o lejano. Esto es desde dónde identifica la población local que está en la resolución de ese problema. Si es un problema cercano que la propia población local organizada puede abordar, si es un problema medio, es decir, que con alianza con otras instituciones o una sociedad local más amplia se puede abordar y solucionar ese problema, o bien es que el problema está en un ámbito lejano, que es que por más que nos organicemos y hagamos alianzas incluso con instituciones, el problema es prácticamente irresoluble. Como veis, la mayoría de los problemas, especialmente los que están marcados en rojo, están abajo del todo. Esto es como identifica la sociedad local, las personas involucradas vivencialmente en una cuestión, la resolubilidad de sus problemas. Veis que hay flechas donde relacionan de modo causa-efecto los problemas tal y como, insisto, tal y como lo ve la población local. Y el nodo central, a donde llegan y de donde salen la mayoría de las flechas, es la falta de rentabilidad para el tema de la ganadería extensiva. El bajo precio constante y crónico del precio del cordero y el alto precio constante y crónico de subida cada año de los piensos y de los costes de explotación, pues tienen como efecto un problema central, que es la falta de rentabilidad y el consiguiente abandono de montones de pequeñas explotaciones ganaderas que son fundamentales para el mantenimiento ecológico de estos ecosistemas y para el mantenimiento, sobre todo, del mundo simbólico y cultural de mogollón de pequeñas poblaciones rurales de aquí de la provincia y de del pequeño tejido productivo económico que hay en muchos pueblos. Esta es una herramienta que está construida por la propia población. El papel que hacemos los que venimos de la universidad es simplemente ayudar a dinamizar, acompañar ese proceso. Pero es una plasmación de la realidad vista por la propia población local, por los propios actores interesados o afectados por un problema concreto. Y es una herramienta que se construye mediante visualización conjunta. Durante todo el proceso en el que sobre una cartulina grande fuimos pintando y colocando estos elementos, todos los actores sociales iban discutiendo, debatiendo y consensuando cómo los poníamos y dónde los poníamos y cómo los relacionábamos. De modo que el producto final es un producto consensuado y salido directamente de las vivencias y de la problemática, insisto, de la población local. Tras esta fase de diagnóstico, lo que hacemos es una fase de devolución. ¿Por qué hacemos una devolución de la información que la sociedad individualmente o grupalmente nos ha ido transmitiendo? Lo primero, por un compromiso ético. Diversos actores colaboran, te ayudan, participan contigo en un proceso de investigación. Lo justo es que después tú devuelvas toda esa información sistematizada a la gente que ha colaborado contigo. También como un ejercicio de triangulación, de contraste de la información que has ido obteniendo. Y luego lo más importante, en las propias reuniones que hacíamos, esta la hicimos en una localidad cercana de aquí, en Mandallona, es buscar los emergentes de segundo nivel. Este palabra lo que nos habla es de posiciones discursivas, de posiciones que no están polarizadas en un blanco o en un negro, sino que son superadoras de conflictos o atascos o bloqueos que están previamente. Os cuento un ejemplo que salió aquí en el taller que hicimos en Mandallona. Había un proyecto de spa de lujo en Los Eros, en una zona que está cercana a Sigüenza, que es una antigua fábrica de moneda, de las más antiguas del Estado español, cuando en plena crisis, pues a algunos empresarios se les ocurrió pues, coger esa fábrica abandonada y hacer un spa de lujo.
al lado del río Dulce, que es un río que tiene muy poquita agua porque tiene un régimen hídrico mediterráneo muy precario. Afortunadamente salió una evaluación de impacto ambiental negativa, pero esto suscitó una bipolaridad dentro de la sociedad local. Había gente que estaba a favor del proyecto tal como estaba y gente que no quería realizar ese proyecto. Pues a la hora de hacer este contraste de información en este taller, lo que salió fue una posición superadora de ese blanco y ese negro, que no es un gris, es otro color. No se sitúa en una posición intermedia entre ambos polos, sino que es un emergente de segundo nivel. Es una cosa que surgió allí de la propia praxis colectiva de la reunión, que era emplear ese espacio para hacer un proceso, un negocio, entre comillas, un proyecto productivo de turismo rural, pero en una clave tan intensiva de uso de recursos naturales como el agua, sino planteado en otros términos, menos agresivo para el entorno. Otra de las herramientas de investigación social que estamos haciendo es hacer cartografías participativas. Este es el municipio de Algora, es un municipio que tendrá 30 habitantes en invierno, está al sur del municipio de Sigüenza. Lo que nosotros encontramos entrevistando a los actores sociales allí, principalmente agricultores y ganaderos, es la importancia simbólica que tienen los navajos, las charcas seminaturales donde antes abrevaba el ganado, para la cultura propia del pueblo. ¿Qué hicimos? Pues una cartografía, un mapeo de los navajos del pueblo. Hicimos un transepto, hicimos una excursión, fuimos haciendo fotografías y fuimos apuntando cada navajo la historia que tenía, el valor que tenía, simbólico o productivo para la gente del pueblo, y lo fuimos cartografiando. A la hora de hacer estos ejercicios no solo obtienes información, sino que fomentas y mejoras las relaciones con la población local y preparas el sustrato para implementar una intervención dentro del territorio de forma colectiva. La parte de arriba es un mapeo que hicieron algunos expertos vivenciales del pueblo, donde hablaban de la infiltración de aguas subterráneas que luego vertían al río Dulce. Y este es un mapeo que hicimos en otro municipio cercano, en la pedanía de Aragosa, que pertenece a Mandallona, aquí cerquita de Sigüenza también, sobre zonas de caza del municipio. En él evaluamos cómo los cazadores del pueblo evaluaban la calidad de su territorio en función de la pérdida de caza en los últimos años. Cada sector no tenía la misma riqueza de caza de partida, ni tenía las mismas especies, ni ha sufrido una regresión que es casi generalizada en especies de caza en todo este territorio. Y ahora voy a pasar a contaros Sara, ¿dónde está? Vale, ahí. Este es de Uceda. Vale, muchas gracias. El Huecológico es la Asociación de Productores Ecológicos de la provincia. Esto es una de las criaturas que ha salido de este proceso participativo. Los procesos participativos se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Aquí no se trata de hacer ingeniería social, sino de acompañar las energías, deseos y expectativas de la sociedad local en función de un interés dinámico. Y lo que empezó siendo un objeto de estudio meramente comarcal ha tenido un capítulo, una deriva, que es la creación de una asociación a nivel provincial. Empezamos a hacer las primeras reuniones con productores de aquí de Sigüenza, que los han puesto en una diapositiva antes, que se llaman Despelta. Ellos han recuperado el trigo negrillo y la espelta, que son dos variedades de cereal que estaban tradicionalmente abandonadas en esta parte de la provincia, y lo han hecho bajo el prisma de hacerlo en producción ecológica y además de hacer la transformación, es decir, de incorporar el valor añadido del producto desde el propio territorio. Ellos no se limitan solo a producir y a vender el grano o la harina, sino que fabrican los macarrones en su propia pedanía de Sigüenza y crean empleo local desde la propia pedanía de Sigüenza. Ese salto de incorporar el valor añadido a tu propia producción local es la clave para mejorar la sostenibilidad de estas pequeñas producciones. Más el añadido de la idea de
simbólica, con el valor cultural que tiene para las personas mayores de esta comarca, de recuperar, por ejemplo, el trigo negrillo, ¿no? Que dicen los abuelos que da poco pero siempre da. Es una variedad de trigo que venga el clima como venga, vengan las subvenciones de Europa como vengan, siempre va a producir. Está muy arraigado respecto a las necesidades de cubrir necesidades alimentarias dentro de la provincia en un contexto de cambio. Os comento un poco los socios productores que tiene la asociación. Ellos son de Auñón, del sur de la provincia, cerca de Sacedón, y trabajan la oliva castellana o de la Alcarria. Es una oliva endémica del sur de Guadalajara y del norte de Cuenca. Es un negocio familiar y ellos hacen la transformación y la comercialización directamente desde la pequeña almazara que tienen en Auñón. Está en Flor de Cereal, que es un proyecto en Jadraque, en el centro de la provincia, cerca de la Nacional 2, y ellos hacen panes y snacks y pastas, dulces y salados, muchos de ellos con espelta. De espelta, que es el proyecto de Sigüenza que os hemos comentado, además de hacer macarrones y otros tipos de pasta con trigo negrillo y con espelta, también producen legumbres, garbanzos y lentejas, garbanzos pedrosillanos y lentejas verdinas y pardinas, que son tradicionales de esta zona de Castilla. Los tomillares, que es el proyecto de Luis Olmeda, que luego nos contará también, que venden carne de cerdo. Naturix, hasta el día de hoy, y hasta donde yo sé, la única producción ecológica de trucha en el Estado español. Están a 3 kilómetros del pueblo de Luis, en Valderrebollo, cerca de Cifuentes, en la zona central de la provincia. A este núcleo inicial de productores del huecológico se han unido la Cocina de Ganesa, que es un proyecto de 2 mujeres de Torrejón del Rey, cerca de Guadalajara, que producen hamburguesas vegetales y platos precocinados en clave vegetariana. El objetivo general que tuvo el nacimiento de la asociación es ofrecer alimentos saludables, sostenibles y de calidad a través de canales cortos de comercialización. Esto es fundamental para que ni el consumo de los productos ecológicos se convierta en un consumo de élite y para que el dinero que los consumidores emplean en la compra de estos productos llegue directamente a los pueblos. Ese es el objetivo central de la asociación. Acortando el canal de comercialización, permitimos precios justos para los productores y precios justos para los consumidores y consumidoras. ¿Qué ventajas tienen estos canales cortos de comercialización? Pues que la producción local es la que cubre prioritariamente las necesidades alimentarias de la población y que con esto estimulamos la creación de una pequeña industria ligera dentro de los núcleos de población, que es la que, como decía en el caso de Espelta o el caso de Salta Alcarria Baja, la almazara, es la que le añade valor añadido al producto y permite la mejora de la rentabilidad de la explotación. Se minimizan las necesidades de insumo y se reducen drásticamente las necesidades de transporte. Esto fue clave y esto fue uno de los motores de la creación de la asociación. Muchos productores decían al principio, ¿para qué me voy yo a Madrid con mi furgoneta a vender mis productos si podemos tener una furgoneta conjunta y llevamos todos a Madrid de una tacada los productos de toda la asociación? Esto en cuanto a mejora de la huella de carbono de la comercialización de estos productos, pues es imprescindible. Aparte de mejora del gasto que tiene cada productor individual en transporte y en comercialización. Otra de las ventajas es la estabilidad de los ingresos a productores, la mejora en sentido bidireccional de la calidad y la cantidad de información entre los consumidores y los productores, ya que la relación es directa a través de la asociación. Y el palabro este de los esquemas postfordistas de producción y de consumo, lo que viene a decir es que al mejorar la calidad de información bidireccional entre consumidores y productores, los productores se pueden adaptar muchísimo mejor en tiempo a las necesidades que los propios consumidores nos van transmitiendo, sobre todo porque son consumidores que están organizados en grupos de consumo, principalmente en Madrid, en el Valle del Henares y en Guadalajara y Azuqueca. ¿Qué otros eventos o experiencias de comercialización conjuntas han hecho? Pues durante 2 otoños compartir un puesto en biocultura. Alquilar un local en biocultura es un dinero importante, pues al hacerlo colectivamente pues pudimos tener el propio stand de agricultores ecológicos de la provincia en esta feria tan importante. Campañas de difusión como degustaciones
gratuitas de productos ecológicos de la provincia. Estas se realizaron en 2014 y en 2013 en 20 puntos de las provincias de Madrid y de Guadalajara. Este es el gran reto que tenemos, que es la alianza con la hostelería. Esto es fundamental para asegurar la comercialización en pequeños productores. Menús de la Tierra es una campaña embrionaria que tenemos, bastante embrionaria, que es hacer una alianza con 15 restaurantes de la provincia de cara a establecer menús de kilómetro cero, ecológicos o de variedades locales, producidas en convencional pero con criterios de sostenibilidad, solo de la provincia. Evidentemente la producción ecológica de Guadalajara no da para hacer un menú entero, pero sí para hacer una base de ese menú que se puede complementar con productos de certificación participada de garantía, de denominación de origen o de otros criterios de calidad, más luego el hecho de ser de kilómetro cero. Esto a los hosteleros les permite diferenciarse en su oferta y a los viajeros o gente visitante que va a estos restaurantes les agrada consumir productos que sirven para mantener el tejido socioeconómico del pueblo al que están visitando y para mantener las relaciones ecológicas del paisaje que están disfrutando, sobre todo. Las relaciones ecológicas son siempre invisibles, pero están siempre detrás, manteniendo la estabilidad productiva de un territorio dado. Además de ello, entre algunos productores de la asociación se está apostando por la custodia del territorio. Esta es una figura de protección participativa de la naturaleza que está sobre todo implementada en el norte de Europa y en el País Valenciano y en Cataluña dentro del Estado. La custodia del territorio consiste en la firma de acuerdos voluntarios entre una entidad de custodia y el dueño o gestor de una finca donde se produce lo que sea. Este acuerdo voluntario lo que recoge son medidas o actuaciones que se compromete a hacer, insisto, de forma voluntaria, no porque ninguna ley lo obligue, un gestor o propietario de una finca, que redundan en la mejora de la biodiversidad o la funcionalidad ecológica de ese sitio y quedan reflejadas en un papel. Son acuerdos voluntarios, pero son acuerdos acompañados por un grupo de expertos que, evaluando cada finca, le indican y negocian con el titular qué medidas se pueden hacer pues, para mejorar la funcionalidad ecológica de ese sitio. Este acuerdo de custodia del territorio lo firmamos con Naturis, con la piscifactoría que hay en Valderrebollo, a orillas del Tajuña, cuyo agua sale más limpia de la piscifactoría que como entra. La razón es la instalación de 2 filtros verdes con vegetación autóctona que depuran la materia orgánica de las truchas de forma natural y gratuita. Uno de los filtros verdes los construimos mediante una jornada de voluntariado, y otras de las jornadas de las actuaciones a las que se comprometieron los gestores de esta finca es a realizar actuaciones de educación ambiental con colegios y con chavales de la zona, pues por ejemplo instalando cajas nido o haciendo actividades educativas de educación ambiental dentro de la finca. Las posibilidades de actuaciones que se pueden incorporar a un acuerdo de custodia del territorio son infinitas. Dependen de la voluntad del propietario o gestor de la finca, del agricultor o del ganadero, y de la entidad de custodia que lo acompaña y asesora. Aquí acaba la explicación y ahora os comento la segunda criatura que sale de este proceso participativo, que es en calidad de lo que yo vengo aquí a sentarme a esta mesa, que es la Asociación Río Dulce, que está recientemente creada. Es una asociación de vecinos y vecinas de los municipios aledaños al Parque Natural de Río Dulce, de los 7 municipios, entre ellos Sigüenza, aledaños a este parque natural. El objetivo de esta asociación es reforzar el tejido social mediante el uso de estas herramientas de investigación social, ir implementando acciones que no os puedo contar, porque muchas las estamos llevando con una cierta negociación ahora mismo y ojalá el año que viene o dentro de 2 años en unas jornadas parecidas pues os pueda empezar a comentar productos más acabados y más contables, como los que os he comentado de la Asociación de Productores Ecológicos de Guadalajara. Y es un proyecto muy ilusionante, sobre todo de cara a que ahora se está redactando por parte de la Junta el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, que va a determinar la regulación de los usos productivos del Parque Natural y va a tener una incidencia muy importante en agricultores y ganaderos de toda esta comarca. Así que muchas gracias por vuestra atención y gracias.